Buenas tardes, España. Es para mí un placer arrancar este webinar sobre las tendencias y perspectivas del sector asegurador en Latinoamérica y dar la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando. En esta ocasión hemos superado las 400 inscripciones procedentes de 24 países y destaco de forma muy especial a todos aquellos que estáis participando desde México. Bienvenidos a todos. Para este webinar contamos con unos ponentes de lujo que me acompañan en la mesa y que paso a presentaros brevemente. José Antonio Erce, socio y director asociado de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, quien nos hablará sobre el desempeño económico de Latinoamérica con especial mención a Brasil. Manuel Aguilera, director general del Servicio de Estudios de Mafre, quien expondrá y analizará la evolución de los mercados de seguros en América Latina durante los últimos 10 años y las tendencias de crecimiento para el año 2016. Siempre nos gusta ofrecer al principio de nuestros actos unas breves palabras en referencia a las diversas actividades de nuestra fundación. En estos momentos destacamos la campaña de donativos y, en especial, la que abrimos de forma extraordinaria como consecuencia del terrible terremoto que afectó a Ecuador, dejando a miles de personas sin hogar, alimentos y agua. Si desean colaborar, y ahora es el momento, pueden hacerlo a través de nuestra página web de forma muy sencilla, entrando en Ayudemos a Ecuador. También hay una forma permanente de otros proyectos denominados en Fundación Mafre como Proyecto Emoción, en los que podéis aportar la ayuda ahora en concreto para un comedor social en México o bien para otro proyecto en España para diseñar sillas especiales de retención para coches específicas para niños con el problema de huesos de cristal. Destaco también nuestro proyecto Educa tu Mundo, un espacio de encuentro para la comunidad educativa en la que ponemos a disposición de los colegios y los profesionales de la educación todos nuestros recursos para que, tanto en las aulas como fuera de ellas, se generen experiencias innovadoras que motiven y faciliten su aprendizaje. Un ejemplo de ello es la colaboración que tenemos con el Museo Interactivo de Economía MIDE en México. En fin, hay muchas más actividades y os invito a todos a que consultéis la página web para obtener mayor información. Entrando en el campo del seguro y de la previsión social en el que se enmarca la jornada que hoy presentamos, trabajamos para promover y difundir el conocimiento y la cultura aseguradora en la sociedad. Continuamos apoyando la investigación y formación técnica a través de la concesión de ayudas a la investigación. Informo que está abierto el plazo hasta mediados de octubre, o sea, es el momento si alguien quiere optar a estas ayudas. Las becas de formación especializada en estudio de posgrado en seguro y previsión social en España, con una dotación muy importante y con el plazo también abierto hasta el próximo 23 de septiembre. La publicación de libros y estudios, la gestión de un centro de documentación especializado y la organización de seminarios y jornadas de carácter técnico como la que ahora mismo estamos celebrando. América Latina, a pesar de tratarse de un entorno muy competitivo, ofrece gran potencial asegurable. Todo apunta a que este mercado asegurador se encuentra en plena forma y mantendrá un crecimiento sostenido siguiendo la tendencia de los últimos años. El webinar de hoy pretende presentar las principales tendencias estructurales en la evolución de los mercados aseguradores de la región, así como el desempeño económico, con especial actuación en Brasil. Cada ponente de este webinar dispondrá de 20 minutos y dejaremos una parte importante del tiempo para atender vuestras dudas, cuestiones o consultas. Este tiempo será destinado después de los ponentes. Para ello podéis hacerlo a través del chat que tenéis habilitado en la parte derecha de la pantalla. Me llegarán dichas cuestiones como moderadora y os pido que indiquéis si la cuestión es para un ponente en concreto o en general para la mesa. Iremos atendiendo las preguntas según nos vayan llegando. Lo más importante es la participación de los ponentes y, como no quiero entretenerme más, voy a presentar a nuestro primer conferenciante, que es José Antonio Erce.
Es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía por la Universidad de Essex en Reino Unido y profesor titular de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de su paso por AFI como responsable del área de Economía Aplicada y Territorial, cargo que ejerció hasta 2012, fue director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y de volúmenes y monografías sobre materias que van desde las consecuencias económicas del envejecimiento hasta la evaluación de los efectos económicos de las políticas públicas, pasando por los estudios regionales y sectoriales, macroeconómicos o del mercado de trabajo. Forma parte de los consejos de diversas revistas y asociaciones profesionales de economía. José Antonio es en la actualidad socio de AFI y director del área de Economía Aplicada. José Antonio nos hablará sobre el desempeño económico de Latinoamérica con especial mención a Brasil y además hará una breve referencia al potencial de estos países para adoptar innovaciones económicas, tecnológicas y sociales donde el avance del seguro es una buena muestra de ello. José Antonio, cuando quieras, tienes 20 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias Mercedes por tu amable invitación a participar de este webinar esta tarde y debo decir que me encuentro muy contento de estar ante todos ustedes. En primer lugar, hacia la audiencia, buenos días al otro lado del Atlántico, buenas tardes a quienes estáis conectados, permitidme que os tutee a todos en este otro lado. Efectivamente, quiero hablar del desempeño económico en Latinoamérica en general y en Brasil en particular. Pero he adoptado el subtítulo de la presentación que estáis viendo en pantalla en estos momentos, LATAM y Brasil. Ese subtítulo dice acompañando la ralentización mundial, porque esta es la, no voy a decir la novedad, ya llevamos meses percibiendo claramente cómo los indicadores nos muestran ese fenómeno de ralentización sobre el que luego detallaré, de la economía mundial y de muchas de las regiones que componen esa economía mundial, y a la vez practicando lo que denomino el leapfrogging. El leapfrogging admite una traducción literal, como es la del salto de la rana. Dejo para más adelante también la precisión sobre qué quiero decir cuando utilizo este término en este contexto. Y efectivamente lo que quiero hacer en los próximos ya 17 minutos es dividir mi intervención en dos partes sustantivas, porque a la tercera parte, esto del potencial de las economías emergentes, le dedicaré pues quizá 3 o 4 últimos minutos, en dos partes más sustantivas. En primer lugar, hablaré de los países, las economías, los mercados emergentes y las economías avanzadas, ¿no? Que son las dos piezas, los dos pilares en igualdad de peso, porque ahora mismo las economías emergentes y en vías de desarrollo aportan más de la mitad al PIB mundial en términos de poder adquisitivo, pero toda la economía mundial apoyada en estos dos grandes pilares se ralentiza. Viene haciéndolo desde hace ya varios trimestres, ¿no? Y centraré este análisis de la ralentización del crecimiento mundial en uno de sus principales elementos, que es el comercio internacional. Desde luego, hasta hoy, el comercio internacional ha sido el índice, el marcador que venía indicándonos qué iba a pasar, qué estaba pasando con el output, el PIB, la demanda y la oferta global en la economía mundial, ¿no? Y concluiré esta primera parte hablando de los riesgos en los grandes países emergentes y riesgos globales, ¿no? Que es lo que nos ocupará en esta primera parte de la presentación. La segunda parte, LATAM y Brasil, hablaré simplemente de la situación y de las perspectivas, detallando quizá algunos de los aspectos a los que habré aludido anteriormente. Empecemos por la primera de estas consideraciones, referida al crecimiento y al comercio mundial. Estos son gráficos y datos obtenidos del último World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional publicado en abril de este año. El IMF, el Fondo Monetario Internacional, publica 2 veces al año esta perspectiva global de la economía, en donde, además de hacer el análisis de rigor y riguroso de la situación económica, de la coyuntura económica, analiza a fondo determinadas cuestiones. El moto, la consigna del World Economic Outlook de abril de este año fue too slow for too long, es decir, demasiado lento durante demasiado tiempo,
refiriéndose al crecimiento mundial. No se nos debe de olvidar esta frase que permea, que impregna todo el análisis del Fondo Monetario Internacional. Y lo que veis ahí, efectivamente, es en el panel de la izquierda de la pantalla arriba, es la proyección, la historia, por así decirlo, reciente del PIB mundial y la proyección al año 2017, con los típicos abanicos de intervalos de confianza para lo que son proyecciones. En la línea roja discontinua tenemos lo que se presentaba en abril justamente de 2015 y en las sombras de azul tenemos, en la zona sombreada de azul, tenemos pues las previsiones de confianza, los intervalos de confianza de la previsión de crecimiento mundial del último World Economic Outlook. Bueno, lo que vemos ahí básicamente es que la economía mundial seguirá instalada en ritmos de crecimiento ligeramente por encima del 3%. Esto, a escala global, es equivalente a un estancamiento. Es un crecimiento muy modesto del PIB mundial. Su velocidad de crucero suele estar entre el 4 y el 5%. La hemos experimentado durante toda la década previa a la gran recesión de 2009, la hemos experimentado a ritmos del 5%. De manera que esa tasa de crecimiento está demasiado baja y lleva demasiado baja durante demasiado tiempo y seguirá durante algún tiempo todavía. Veis que de 2013 en ese gráfico, pero incluso antes, esa tasa de crecimiento no ha subido por encima del 3,5%. Los intervalos de confianza que marcan ahí nos indican que en el año 2017 hay una confianza relativamente modesta, del 50%, una probabilidad relativamente modesta de que esa tasa de crecimiento supere el 4%, pero la misma probabilidad, la misma confianza de que en realidad se sitúe por debajo del 3% y cercano al 2,5%. De manera que tenemos una situación de relativo estancamiento global, con un riesgo de recesión que ha aumentado en las principales regiones económicas, especialmente en América Latina. No así en el Asia emergente, donde el riesgo de recesión es virtualmente nulo, como lo era pues hace un año, o en el World Economic Outlook de 2015. Perdón. De manera que ese riesgo de recesión en grandes regiones económicas mundiales viene acompañado de un riesgo de deflación también, porque cuando la demanda y la actividad está estancada, los precios naturalmente tienden a caer, eventualmente a evolucionar a tasas negativas. La inflación tiende a desacelerarse, eventualmente a pasar a ritmos negativos. Bien, lo que está sucediendo por debajo de esta evolución del PIB mundial es sencillamente que el comercio internacional se ha estancado también, ha disminuido. Normalmente, para que la economía mundial goce de buena salud, necesitamos que los ritmos de crecimiento del comercio internacional, del comercio global, sean alrededor del 6%, entre el 5 y el 6%. Bueno, realmente esto no está sucediendo así en los últimos años y es una situación que se ha dado muy pocas veces a lo largo de la historia económica de las últimas décadas, ¿no? Veremos luego con algo más de detalle esta cuestión. En las economías avanzadas, el colapso del comercio de 2013 a 2015 ha sido importante, pero lo ha sido menos que el que ha experimentado, pero ha sido más pronunciada, perdón, que la que ha experimentado la caída del comercio, del ritmo de crecimiento del comercio mundial que ha experimentado la región de economías emergentes, ¿no? De mercados emergentes, junto con las economías en vías de desarrollo. Y sin embargo, la caída la caída del PIB ha sido más pronunciada en los países avanzados que en las economías emergentes. Y sin embargo, la caída del comercio mundial, del comercio zonal, del comercio regional, ha sido mucho más acusada en las economías emergentes y en vías de desarrollo. Las barras azules del panel de la derecha en el gráfico central de la diapositiva muestran claramente que la caída del comercio mundial ha sido muy importante en las economías emergentes, del comercio zonal, quiero decir, de esta región, ¿no? De manera que tenemos una razón que en teoría debería estar explicando la ralentización del comercio
de la economía, del ritmo de crecimiento del PIB global y en estas dos grandes regiones, y que sin embargo parece que no está, como lo ha hecho en el pasado, justificando esta caída, ¿no? Es verdad que el comercio internacional ha caído como consecuencia de cambios importantes en las elasticidades de las importaciones en las diferentes regiones, y eso se observa en los dos paneles a la derecha de la pantalla, donde las economías emergentes han experimentado una caída más acusada de la elasticidad de las importaciones, ¿no? En cualquier caso, hay otras causas que están explicando la ralentización de la economía mundial, que no son exclusivamente la caída del comercio. Y en cualquier caso, estas causas tienen que ver con que los patrones de comercio están viéndose alterados como consecuencia de la importante innovación financiera, globalización financiera que ha tenido lugar en los flujos de capitales también entre las diferentes regiones de la economía mundial. La evolución del índice de comercio, lo veis en esta diapositiva, donde da la impresión de que después de la gran recesión, que parece ser que pudiéramos tomarla como una especie de fase de cambio estructural, en la que la evolución rápida del comercio global que venía dándose justo antes de la crisis a ritmos del 8,5%, incluso era muy marcada, ha pasado a unos ritmos de crecimiento bastante más moderados, justamente en los años posteriores a la gran recesión, ¿no? En realidad, la tendencia que subyace a la evolución del comercio de las manufacturas, no se incluyen aquí los servicios, el comercio de manufacturas ha pasado a ser del 2,3% en los últimos años, ¿no? Dicho esto, el periodo de relativo estancamiento de la economía mundial en sus grandes pilares, las economías avanzadas y las economías emergentes y en vías de desarrollo, presenta al final un balance de riesgos en estas diferentes regiones. Quiero mostraros aquí lo que está pasando con el crecimiento del output, del PIB en China. China está experimentando un cambio estructural en el que pues los diferentes componentes de la oferta y la demanda del PIB de esta economía están adoptando protagonismo y papeles diferentes en los últimos años. El gran cambio estructural de la economía china tiene que ver con que está pasando de ser una economía que crece impulsada por el comercio mundial a ser una economía que crece impulsada por la demanda doméstica. Y esto tiene consecuencias para la tasa global de crecimiento de esta economía, que se está acercando al 6 o incluso hay previsiones de que pueda hacerlo por debajo del 6% en alguno de los próximos trimestres, después de haber experimentado un periodo muy largo de crecimiento muy intenso que ha dominado, por así decirlo, todo el proceso de crecimiento global. China es un gran mercado emergente, como todo el mundo sabe, y estos cambios estructurales no pasan, desde luego, desapercibidos para el conjunto de la economía mundial. Como resultado de estos cambios estructurales en el patrón de demanda, el patrón de oferta también está alterándose. Ya China no solamente produce para los mercados exteriores, sino que también para los mercados interiores. Y el desarrollo del mercado doméstico chino viene marcado por el desarrollo de la actividad del amplio, del gran sector de los servicios, que ya desde hace unos cuantos trimestres pesa más en el PIB total por el lado de la oferta, pesa más que las manufacturas. La agricultura sigue teniendo un cierto peso, pero es cada vez menor, y lo que está provocando y subyaciendo al cambio estructural de la demanda es también un cambio estructural en el lado de la oferta del PIB chino. Y en el conjunto de países emergentes, pero con especial incidencia en América Latina, se está dando un fenómeno de ralentización también muy marcada y relativamente duradera desde los últimos trimestres de los flujos de capital que llegan a los países, a las economías emergentes. Esta ralentización de los flujos de capital
que llegan a las economías emergentes no quiere decir que estén desapareciendo, ni mucho menos. Brasil en particular sigue disfrutando de una buena posición de captación de inversión extranjera directa, que es una parte muy importante de los flujos de capital entre las economías y las grandes economías en la economía global, ¿no? Pero se está dando esta ralentización en general independientemente de la ocurrencia de crisis financieras o de otro tipo en estas economías. En el pasado, la ralentización de los flujos de capital a estas economías venía pautada por la ocurrencia de crisis financieras, fundamentalmente. Recientemente no están ocurriendo tantas crisis financieras como en el pasado y, sin embargo, los flujos de capital están ralentizando de manera preocupante sus ritmos de crecimiento. La causa de esta desaceleración, la presente, parece radicar, según el Fondo Monetario Internacional, en los fuertes flujos de salida de capitales. Como consecuencia, además, de los diferenciales de crecimiento entre las economías emergentes y las economías avanzadas, que se están estrechando, de hecho, no se están ampliando como en el pasado, que es lo que atraía capitales a las economías emergentes, y como consecuencia también, que mencionaré más adelante, de la normalización, entre comillas, porque no estamos todavía asistiendo a una verdadera normalización monetaria de las condiciones monetarias y financieras en las economías avanzadas. De hecho, el origen de esta ralentización de los fondos, de los flujos de capital, radica en el inicio de la retirada de los estímulos monetarios en los Estados Unidos, que dejó de hacer atractivas las colocaciones en economías emergentes, las colocaciones de fondos en economías emergentes, a la espera de rentabilidades mayores en Estados Unidos, cosa que todavía no está sucediendo, pero que se está agudizando con la perspectiva de que en el próximo mes de junio la Reserva Federal se atreva a subir los tipos de interés, siquiera un cuarto de punto porcentual, pero iniciar de nuevo, ya hubo un inicio en falso de la subida de tipos, iniciar de nuevo la subida de tipos. Hay muchas otras razones, pero en el conjunto de los emergentes se sitúa un fenómeno que está causando también mucha preocupación: la depreciación de las materias primas y la depreciación de las divisas de muchos mercados emergentes. En los últimos 2 años, ahí tenéis los índices que marcan esta evolución y que de nuevo están adoptando o han adoptado en todo ese periodo una forma de franca caída, en ocasiones acelerada, si bien en los últimos meses, tan solo en los pocos últimos meses, se están atemperando esos fenómenos de depreciación tanto de las materias primas como de las divisas de las economías emergentes. De manera que finalmente lo que tenemos ahí es un reparto global de riesgos en donde China sigue siendo una cierta incógnita, quizá no tanto como hace siquiera un mes. En las economías emergentes de ambos lados del Atlántico, pues tenemos flujos de capitales cuyo crecimiento se está ralentizando, y no dejamos de tener problemas en economías avanzadas, especialmente en Europa, por los destacados acontecimientos que siembran mucha incertidumbre en el seno de la Unión Europea, en el seno de la zona del euro también, con la crisis del euro y de las economías periféricas que sigue dándose, de deuda soberana en alguna medida, y también la gran incógnita del referéndum del Reino Unido sobre su permanencia en el seno de la Unión Europea, y naturalmente los aspectos geopolíticos de los refugiados y de las complicaciones en Siria, ¿no? En lo que se refiere a la TAM, por entrar en algo más de detalle, aquí tenéis las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para 2016 y 2017. He destacado en particular la de Brasil, economía a la que luego me referiré también, ¿no? Pero para el conjunto de América del Sur, el caso de Centroamérica es más robusto. Para el conjunto de América del Sur tenemos una recesión, claramente, que no comparten todos los países, obviamente, porque ese menos 2% de evolución del PIB en 2016 está marcado por la recesión en Brasil, por la recesión en Venezuela y por la recesión en Argentina,
prevista ya, en la que está en curso ya en este año 2016 estos tres países. De los tres, en principio en 2017 solamente Venezuela persistirá en la recesión, de manera que el subcontinente logrará crecer un ritmo cercano al 1% en 2017. Pero ya son un par de años en los que ciertas de sus economías vienen sufriendo este fenómeno recesivo. Ello se traduce también en una evolución más moderada, pero tampoco mucho más, de los precios al consumo y en déficits marcados prácticamente en todas las economías de la región por cuenta corriente, que no son excesivos, salvo quizá en el caso de Bolivia, como vemos ahí, y Colombia también, o Venezuela, pero que no dejan de ser significativos, ¿no? Y tasas de desempleo que se deterioran en prácticamente todas las economías, en tasas cuyos niveles son más graves en economías como Venezuela o Brasil incluso, que en otras economías de la región. La depreciación de las commodities, de las materias primas, sean estas alimentarias, sean energéticas, sean metales o en su conjunto, ha sido muy marcada y desde luego prácticamente hasta hace muy poco hemos observado cómo se repetían los valles de estos índices que tan solo en los 10 últimos años hemos observado pues en 2005 y desde luego con motivo de la gran recesión. El petróleo se está recuperando algo, ha rozado los $50 por barril en todas sus referencias en los últimos días, pero las previsiones del propio Fondo Monetario Internacional indican que con una probabilidad elevada seguirá anclado alrededor de los $50 por barril. No mucho más en la mejor de las realizaciones si nos atenemos al cálculo probabilístico, ¿no? De manera que subsiste el problema este de la desaceleración de los flujos de capital que no tiene parangón con el pasado porque las condiciones, a pesar de todo, de los últimos 2 años, en términos de coste del capital, en términos de crecimiento de las economías avanzadas, que hubieran justificado una caída mucho mayor de los flujos o del propio crecimiento de las economías emergentes, toda la panoplia de causas convencionales que tenemos en el panel mostrado en esta diapositiva, ninguna de ellas justifica esa desaceleración y por lo tanto hay que buscarla en otro tipo de causas que se refieren al cambio estructural que la economía global y la de la región está también experimentando, algo de lo que pues el Fondo Monetario Internacional advierte sobre el hecho de que la mayor apertura de las cuentas financieras, la mayor rigidez de algunos regímenes cambiarios o el menor nivel de reserva y los mayores niveles de deuda pueden estar complicando la situación. En lo que se refiere a Brasil, veis ahí los índices, no son las tasas de crecimiento, son los índices en base 100 en 1995, desde 2010 hasta el cuarto trimestre de 2015. Brasil ve cómo su PIB se está deteriorando, está retrocediendo efectivamente prácticamente en los dos últimos años, con especial referencia a uno de sus componentes por el lado de la demanda, que es la formación bruta de capital. Es la formación de capital la que está sufriendo una caída muy fuerte desde el pico que alcanzó a principios de 2013. Y esto explica en buena medida, junto con otros componentes de la demanda, no tanto el gasto público, el gasto del gobierno o de las administraciones públicas, lo que explica la caída del PIB. La tasa de desempleo, que en algunas regiones del país hace muy pocos trimestres era virtualmente de pleno empleo, índices en la región do Sul del 4%, eso es pleno empleo en términos macroeconómicos, para el conjunto del país ya marcará el 10% en 2016 y marcó el 9% en el cuarto trimestre del año pasado, el año 2015, ¿no? Estos son desarrollos claramente desfavorables como consecuencia de la recesión que viene experimentando el país en los 2 últimos años. El sector público está incurriendo en crecientes necesidades de financiación. Ya no tiene capacidad de financiar el resto de la economía desde hace tiempo y ese ritmo, en términos de porcentaje del PIB, se está acercando al 10%, incluso superior, en 2015. En la actualidad, incluso las previsiones son peores, cuando
tan solo en 2014 era del 6%. De manera que tenemos un deterioro muy importante de las cuentas públicas, no tanto porque se esté haciendo política fiscal activa para combatir la recesión, sino sobre todo pues los estabilizadores automáticos están minando las bases impositivas y por lo tanto recaudatoria en lo que se refiere a los impuestos y obligando a gastar más por conceptos de prestación de desempleo, entre otros, ¿no? En materia de agregados monetarios, de política monetaria, tampoco se puede decir que la política monetaria esté actuando de manera decisiva. El Banco Central de Brasil no está expandiendo su balance, como lo han hecho, por ejemplo, los países avanzados, los bancos centrales de los países avanzados, para combatir una situación sin duda mucho más grave de la que está experimentando Brasil en términos de demanda efectiva, pero que en realidad ya va para el segundo año consecutivo de recesión, ¿no? No vemos ni por la expansión de la base monetaria en proporción al PIB, ni de los principales agregados monetarios, que el Banco Central esté aumentando la cantidad de dinero en circulación de manera destacable, como para decir, efectivamente, se está llevando a cabo una política monetaria expansiva. De manera que tenemos una política fiscal basada en estabilizadores automáticos, no es activista, no es una política fiscal activa, y tampoco tenemos una política monetaria expansiva, claramente. La balanza de pagos está experimentando ya déficit por cuenta corriente, muy acusados, especialmente en algunas de las subbalanzas de la cuenta comercial. La cuenta corriente está ahora mismo, en 2015, situada en el 3,3% del PIB de déficit, será algo mayor en 2016, si bien la parte financiera de la balanza de pagos, la cuenta financiera, está mostrando un ritmo saludable de ingreso de inversión extranjera directa, que en 2015 pues llegaron a representar 75.000 millones de reales, perdón, de equivalentes a dólares americanos. Estamos hablando, por tanto, si fueran términos de reales, serían 3,3 veces más, ¿no? Pues casi 230.000 millones de reales. Pero son sumas muy importantes, lo cual hace que Brasil siga siendo una región atractiva para este tipo de fondos de capital, de flujos de capital, que son inversiones extranjeras directas, ¿no? Y, naturalmente, la fuerte depreciación del real, que sin embargo se ha detenido y se ha revertido en alguna medida desde finales del año, el último cuarto del año 2015 y en los meses más recientes. De manera que ha habido momentos en los que respecto al valor de principios de 2014, el real respecto al dólar se había depreciado en un 87%, ¿no? Tenemos ahí de nuevo otro elemento de preocupación. Esta depreciación del real pues tampoco está sirviendo para corregir los desequilibrios, para aumentar la competitividad de la economía brasileña, porque hay muchas otras causas a las que ya me he referido que están determinando que la economía brasileña sufra desproporcionadamente o venga sufriendo desproporcionadamente en los dos últimos años, ¿no? Quiero terminar aludiendo al potencial de las economías emergentes. A pesar de la crisis, la globalización no ha cesado, no ha dejado de tener su curso, y muchas veces, centrándonos en el análisis de la crisis o de la recesión, no nos damos cuenta de que los factores de desarrollo global de los que han venido beneficiándose y a la vez protagonizando las economías emergentes siguen de alguna manera vigentes. Es verdad que enmascarados, en el caso de Brasil y en el caso del conjunto de la región, por la recesión que algunos países están viviendo, ¿no? Pero muchas economías emergentes han demostrado una gran capacidad para quemar etapas de desarrollo. No hace falta someterse al canon de las etapas del desarrollo, ya un tanto obsoleto, de que hay que pasar por todas ellas para alcanzar la última. No, la tecnología actual es modular, está al alcance de todos, se amortiza muy rápidamente en según qué sectores y por lo tanto es muy fácil dar el salto tecnológico. La tecnología emergente permite en menos tiempo tasas de crecimiento más rápidas. Ella misma crece de manera acelerada hasta que madure y venga a ser sustituida por una nueva ola de innovación tecnológica, ¿no? Brasil y muchos otros países emergentes han hecho esto, no teniendo el legado de tecnologías más maduras, cuyas inversiones e infraestructuras había que amortizar todavía,
como sucede en muchos países emergentes, perdón, en muchos países avanzados, lo cierto es que los países emergentes han podido hacerse con tecnologías de ultimísima generación, extenderlas más rápidamente, aunque todavía queda mucho por hacer. Esto se ha demostrado así en tecnología de telecomunicaciones, se ha demostrado también en innovación social y el caso del seguro en Brasil me parece que es una interesante ilustración de esto que estoy diciendo, ¿no? Brasil está construyendo la sociedad del bienestar a pesar de las dificultades del momento económico antes que el estado del bienestar, porque sencillamente sus clases medias emergentes no pueden esperar y afortunadamente hay soluciones, muchas de ellas de mercado, que están haciendo que el aseguramiento, la previsión se generalicen al margen de y acompañando a los desarrollos institucionales en materia de estado del bienestar, sin necesidad de replicar lo que los países avanzados han hecho en esta materia durante un siglo, o desde luego durante muchas décadas, y que ahora mismo en alguna medida están desandando, no obviamente por el mismo camino, pues también están innovando. Quiere esto decir que en esta especie de leapfrogging, de salto de la rana, las economías emergentes se van a encontrar de manera no subordinada con economías avanzadas, dando forma al futuro de la innovación social, al futuro de la innovación empresarial y al futuro de la innovación tecnológica. Esta es la conclusión con la que quería finalizar. En estas dos transparencias no hay más que ilustraciones del potencial que todavía tienen en materia de adopción de nuevas tecnologías, adopción que puede ser muy rápida, justamente las economías emergentes. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. Nos ha quedado muy clara tu exposición sobre el desempeño económico en general y en los riesgos que se está viviendo en Brasil y también del potencial de esas economías emergentes. Damos paso al siguiente ponente y Manuel Aguilera ha sido durante casi 20 años presidente de la Comisión de Seguros y Fianzas de México. Es un economista de reconocido prestigio internacional, formado en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y que ha sido también presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE y presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Manuel es en la actualidad director general del nuevo Servicio de Estudios de MAFRE y Manuel, a lo largo de su presentación, analizará la evolución de los mercados de seguros en América Latina durante los últimos 10 años, considerando tres aspectos fundamentales. El examen de las principales tendencias estructurales en la evolución de los mercados de seguros de la región a lo largo de la última década, la cuantificación de la brecha de protección de seguros para cada uno de los países de la región y los pronósticos de crecimiento para los diferentes mercados de seguros de Latinoamérica para 2016. Manuel, cuando quieras, 20 minutos. Gracias. La presentación, como señalaba Mercedes, versará sobre un estudio, un informe que preparamos respecto de las tendencias de crecimiento de los mercados de seguros en la región de América Latina. Para eso, la presentación básicamente constará de dos partes. En la primera, algunos elementos de un análisis estructural de las principales características del proceso de crecimiento de los mercados de seguros en esa región. Y en la segunda voy a compartir con ustedes las estimaciones que hemos hecho respecto de los pronósticos de crecimiento para los mercados de seguros de América Latina en 2016. En la lámina que tienen ustedes ahora en la pantalla se muestra el resultado del crecimiento del sector en América Latina en 2015, los países ordenados del que mayor prima generó en ese año, al que menor cantidad lo hizo. En total, en la región, el primaje generado fue de poco más de 138.000 millones de dólares, implicando una penetración, es decir, una relación contra el Producto Interior Bruto de 2,86%. Sin embargo, estos datos, aunque son útiles para entender un poco la magnitud del fenómeno del crecimiento de los mercados en la región, requieren de otros para entender la naturaleza y las tendencias de este crecimiento. Esta es la primera que usualmente se utiliza, que es el índice de penetración, la relación entre las primas y el Producto Interior Bruto de la región a lo largo de los últimos 10 años. Y lo que es claro de la lámina que ustedes pueden ver ahora es que hay una tendencia creciente y sostenida, incluso a pesar de la crisis de 2008-2009, a una mayor penetración de los seguros en la región, tanto en el caso de los seguros de no vida, que es la línea roja que está ahí debajo, como en el caso de los seguros de vida.
No basta, sin embargo, ver en términos cuantitativos qué tan grande es la prima respecto del conjunto de la economía, sino también tratar de analizar cualitativamente las características de esta penetración. Y para eso utilizamos un índice que hemos denominado un índice de profundización, que no es otra cosa que la relación que existe entre las primas de los seguros de vida y la cartera total de riesgos del mercado. Es bien reconocida esta relación en el sentido de que en la medida que un mercado de seguros se desarrolla, la participación de los seguros de vida en el total de la cartera de riesgos se incrementa. Y eso es lo que ocurrió en América Latina a lo largo de estos 10 años. En el conjunto de la región, este índice creció 6,1 puntos porcentuales. Y si uno analiza de manera individual a cada uno de los países, lo que observa es que en la gran mayoría de ellos se presentó un fenómeno equivalente a este, con algunas excepciones de algunos mercados relevantes, como es el caso de Argentina y Venezuela, de manera muy marginal en el caso de Chile, aunque Chile sigue siendo el país que tiene el mayor índice de profundización, con más del 61% de los seguros de vida respecto de la cartera total. Una cosa similar ocurrió también en el caso de Panamá, que es un caso interesante, no tanto porque haya un deterioro de los seguros de vida, sino por el espectacular crecimiento de los seguros de daños a partir de las inversiones enormes que se han hecho, particularmente en el proyecto de la expansión del Canal de Panamá. Y en el resto de los países de la región, en Centroamérica y el resto de los países sudamericanos, como ustedes pueden ver en esa lámina, en todos esta profundización de los mercados se presentó también de manera positiva. Preparamos una medición respecto de cuál es la brecha de protección de seguro en la región. La brecha de protección de seguros no es otra cosa que la diferencia que hay entre el nivel de aseguramiento óptimo, llamémoslo así, el que es económica y socialmente recomendable para un país, respecto del nivel de aseguramiento que realmente tiene. Esta diferencia, esta brecha, es al mismo tiempo un espacio potencial de crecimiento para el aseguramiento en la región. No es un dato estático, sino al contrario, es un dato dinámico, un dato que se mueve en función de cómo crecen las propias economías y de cómo se generan nuevos riesgos como resultado del crecimiento y del desarrollo social de nuestros países. La medición de esta brecha para toda América Latina es la que ustedes pueden ver ahora en la pantalla. En términos generales, la brecha crece en momentos de recesión económica y se reduce en momentos de expansión, que es lo que estos datos muestran. Quizás con excepción del último año, de la variación entre 2014 y 2015, en el que hay una caída muy importante de la brecha en la medida que esta medición, para hacerla para el conjunto de la región, se hizo en dólares y la depreciación de las monedas tiene un efecto monetario importante. En fin, la brecha al cierre del año pasado representó cerca de 260,000 millones de dólares. Ese es el espacio potencial de crecimiento de los seguros todavía en la región de América Latina. 167,000 millones de dólares corresponden a la brecha de los seguros de vida y poco más de 92,000 millones de dólares corresponden a la brecha de los seguros de no vida. Algunas características de esta brecha. Primero, que al generarse nos indica que el mercado potencial, el tamaño potencial del conjunto de América Latina estaría en alrededor de 400,000 millones de dólares contra los poco menos de 200,000 millones que existen hoy en día como mercado, 140,000 millones de dólares que existen hoy como mercado real. Segundo, que esta brecha de protección está concentrada fuertemente en los seguros de vida, es decir, aún es necesario el desarrollo de manera mucho más intensa de los seguros de vida que lo que ya se ha hecho en los seguros de no vida, que es lo que la tendencia muestra está ocurriendo en la región. En tercer lugar, que esta brecha no está concentrada en unos cuantos mercados, los mercados más importantes. El Herfindahl de la brecha lo que nos muestra es un proceso de desconcentración a partir de la crisis de 2011. Y finalmente, otro dato importante es que la brecha, independientemente de que se haga más grande, porque las economías se hacen más grandes, se hace más pequeña en términos relativos, en términos del tamaño de los mercados aseguradores de la región. Y este es un dato muy prometedor y es un dato que ilustra cómo el desarrollo de los mercados ha sido muy positivo en estos años. Esta lámina que ustedes ven muestra a la brecha de protección de seguros en América Latina, el total, que es la línea azul, la verde, que es la línea de los seguros de vida, y la roja, que es la de los seguros de no vida, como en una relación respecto del mercado real de seguros en la región. Y lo que se observa es que esta brecha se ha venido haciendo más pequeña en los últimos 10 años como porcentaje de los mercados. En el caso del total, la brecha representa 1.9 veces el mercado total de seguros, cuando hace 10 años era cerca de 3.8 veces.
La de vida, que es sin duda la más relevante, hoy día es 2.8 veces el mercado de vida, cuando hace 10 años estaba en 6,5 veces el mercado. Y la de no vida, que es el área que más se ha desarrollado en América Latina, representa hoy 1,2 veces el mercado contra casi poco más de 2 veces que representaba hace apenas 10 años. El informe que ustedes conocen, que preparamos para el análisis de las tendencias de los mercados en América Latina, hace una medición de la brecha para cada uno de los países en su moneda local. Y en términos generales, la conclusión, que son los datos que ustedes están viendo en las láminas ahora, es que, salvo en 2 casos, que es Bolivia y la República Dominicana, la brecha como relación al mercado se ha venido reduciendo. Si analizamos de manera separada los mercados de vida y de no vida, vemos un fenómeno muy similar. En el caso de la brecha de los seguros de vida, esta se redujo en prácticamente todos los países, con excepción de 2. Uno es Argentina, donde la brecha se amplió de manera marginal, y el segundo es el caso de Panamá, por las razones que ya expliqué hace un momento. Y en el caso de los seguros, de la brecha de los seguros de no vida, también hay una disminución general de esta como múltiplo del mercado, con excepción de 4 países, que son Bolivia, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana también, donde la brecha en el caso de los seguros de no vida se hizo ligeramente mayor. Hay un ejercicio que ustedes podrán ver en el estudio, no me voy a detener ahora en aras de dejar tiempo para poder contestar a las preguntas o los comentarios que ustedes hagan, donde se hace una medición de si la tasa de crecimiento que están observando los mercados de seguros en cada uno de los países es suficiente para cubrir o para hacer desaparecer esa brecha que hoy existe en un periodo de 10 años. Los resultados son distintos en general. Hay algunos países que lo consiguen con las tasas de crecimiento, otros que requerirían tasas de crecimiento mayores para lograrlo en un plazo de 10 años. En el caso de vida se observa que, salvo Brasil, Chile y Uruguay, todos los demás países requerirían de tasas mayores a las que están observando, y en el caso de no vida son solo un grupo menor de países los que no lo lograrían con las tasas observadas de crecimiento. Para terminar esta primera parte y pasar a los pronósticos de crecimiento para 2016, quisiera mostrarles este análisis que realizamos a partir de la noción de que los mercados de seguros se desarrollan en la medida en la que, por una parte, la participación de sus primas se incrementa en la economía, y por la otra, se sofistican, se hacen más maduros, cuando la porción de los seguros de vida, que tienen no solamente protecciones de riesgo, sino también componentes de ahorro e inversión, va siendo un porcentaje mayor del total de los seguros en el mercado. Esta lámina que ustedes ven ahora muestra la situación en 2005 de cada uno de los países de la región respecto a estos 2 indicadores. En el eje horizontal está el índice de profundización, es decir, el porcentaje que representan los seguros de vida de la cartera total. Mientras mayor ese porcentaje, hablamos de un mayor nivel de desarrollo cualitativo. Y en el eje vertical está la participación de las primas respecto al Producto Interior Bruto, el índice de penetración. Mientras más alto, quiere decir que los seguros participan de manera más importante en la economía. Y vemos que en el conjunto de los países en 2005 había básicamente 2 cuadrantes. El primero, en el lado izquierdo, que lo que nos muestra es una concentración de países en niveles de penetración y de profundización relativamente bajos, que son estos países que están señalados aquí a la izquierda. Y en el cuadrante superior, un conjunto de países que de hecho solamente eran Chile y apenas en el margen Brasil, con niveles de penetración mayores y de profundización del mismo tipo. Lo que ustedes ven ahora es cómo evolucionaron estos 2 índices de manera simultánea para todos estos países a lo largo de los últimos 10 años. Y hay varias cosas interesantes que se observan al terminar la simulación que están ustedes viendo ahora en el monitor. Primero, que hay otros países que ya ingresaron en este grupo del cuadrante alto, que son México y Perú, Brasil, que finalmente estaba fuera en el margen, pero que logró incorporarse a esta idea de desarrollo del mercado de seguros, y un grupo muy importante de países que salieron de ese cuadrante original y que están en proceso de transición hacia estos niveles de mayor desarrollo de los mercados de seguros. Hay 2 casos, sin embargo, que nos resultaron interesantes, sobre los cuales hicimos un análisis particular, que son los casos de Venezuela y Argentina, en particular Venezuela, que mostraba niveles de penetración más altos que los que observa hoy en día la economía española, por ejemplo. Y ocurre que básicamente la forma en la que funciona el
el negocio de los seguros, como ustedes saben, invierte el ciclo de producción, es decir, las empresas aseguradoras no cobran para cubrir el volumen de costos en los que han incurrido para prestar un servicio, sino cobran en función de los costos que esperan tendrán cuando deberán prestar el servicio en el futuro, y esto implica anticipar los costos y por lo tanto considerar la inflación. Y entonces los índices de penetración en este tipo de mercados que tienen tasas de inflación relativamente altas sobreestiman los niveles de penetración a los niveles que acabamos de ver ahora. Hicimos una nueva simulación, que es la que están ustedes viendo ahora, donde hicimos el ajuste por inflación en el caso de los países de alta inflación, básicamente en el caso de Venezuela y de Argentina, y como ustedes ven, como resultado de este ajuste, ya los resultados se parecen más a la percepción general y a los datos de otro tipo que uno puede obtener para analizar el desarrollo de estos mercados, con niveles de penetración, sí, al nivel más o menos promedio de la región de América Latina, y con niveles de profundización en ambos casos todavía relativamente bajos. Finalmente, como parte del informe, preparamos un índice para tratar de combinar los factores cuantitativos y cualitativos que indican o que nos indican el grado de crecimiento y de desarrollo de los mercados. Este es un índice compuesto que considera el índice de profundización, el índice de penetración y además la capacidad que tiene cada uno de los países para poder reducir la brecha de protección de seguros como múltiplo de su mercado. Lo denominamos el índice de evolución del mercado, y es el que ven ustedes ahora en el monitor, la evolución desde 2005 hasta 2015. Lo interesante de esta medición es que nos muestra otra vez, nos confirma que la región de América Latina, los mercados de seguros, han mostrado una tendencia clara, positiva y sostenida de crecimiento y de desarrollo cuantitativo y cualitativo a lo largo de los últimos 10 años, lo cual, insisto, es una muy buena noticia para quienes participamos en estos sectores. En el reporte que ustedes conocerán, hicimos el cálculo, y ustedes lo podrán ver para cada uno de los 18 países que consideró el estudio, de este índice de evolución del mercado, y lo comparamos con los promedios de América Latina. En términos generales, todos los países, con excepción de Panamá, por el fenómeno de la subestimación en el crecimiento de los mercados de vida que ya comenté hace un momento, tuvieron crecimientos positivos en este índice, destacando Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay como países que tuvieron un índice por encima del promedio de la región de América Latina. Pasando a la segunda parte de la presentación, una de las cuestiones que nos planteamos al hacer este informe de tendencias era el tratar de hacer estimaciones respecto de cuáles eran las perspectivas cuantitativas de crecimiento de los mercados para el próximo año. No en un afán de tratar de predecir lo que va a ocurrir en los mercados, que es un ejercicio un tanto inútil, sino realmente de tener elementos que permitan disminuir la incertidumbre respecto de lo que se espera ocurra en esta región. Hicimos modelos de pronóstico para cada uno de los mercados de seguros de América Latina, en los que después de analizar los factores que intervienen o que pueden determinar el crecimiento del mercado asegurador, que son una gran cantidad de factores macroeconómicos y de políticas públicas, identificamos básicamente el crecimiento económico general y en particular el crecimiento del ingreso o de la renta personal disponible como el factor esencial en esta etapa de desarrollo que explica el crecimiento de los mercados de seguros en esta región. Como ya comentaba José Antonio Erce, en general, para los países de América Latina en la parte norte y América Central, las perspectivas de crecimiento son muy positivas, las ven ustedes ahí, son las perspectivas, los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para los años 2016 a 2018. En todos ellos hay crecimientos positivos, en la mayor parte por encima de los promedios de crecimiento de la economía global. Y en el caso de América del Sur, sin embargo, a pesar de que en muchos países sigue presentándose un proceso de expansión económica muy relevante, como el caso de Perú, Colombia, Uruguay, hay otros países que forman una parte muy importante de la economía sudamericana, como son Argentina, Brasil y Venezuela, Ecuador también, en los que el Fondo Monetario está previendo situaciones de recesión, algunos, en el caso de Brasil y de Argentina, al menos durante 2016, en el caso de Venezuela y Ecuador, que se podrían extender hasta 2018 o incluso más allá de ese periodo, lo cual determina de manera importante lo que ocurrirá con sus mercados aseguradores. Hay otros factores que, como ustedes saben, también influyen en el crecimiento de los mercados de seguros, como son, por ejemplo, la aplicación de ciertas políticas públicas o normas regulatorias, sobre los cuales es difícil predecir, y más bien lo que habrá que hacer en su momento es tratar de explicar las variaciones derivadas de este tipo de efectos. Compartiré ahora con ustedes los pronósticos de crecimiento para 2016. Lo haré en el orden, otra vez, descendente de los países que tienen mayor a menor participación en el mercado asegurador de América Latina.
El formato de estos pronósticos que les voy a mostrar es el siguiente. Este es el caso de Brasil, que es el mercado más grande en América Latina, con poco más de 55.000 millones de dólares de prima emitida durante 2015. Es este que está aquí en la lámina, lo explico para no tener que ir sobre él en cada uno de los países. En la parte superior hay un cuadro que muestra tres variables fundamentales, que son el Producto Interior Bruto, la tasa de inflación, con los datos observados hasta 2015 y las proyecciones del Fondo Monetario para 2016 a 2018, y las tasas de crecimiento del mercado asegurador, de acuerdo con las estadísticas de los organismos de supervisión, con excepción de un par de casos que comentaré en su momento. La gráfica que está aquí debajo es la representación gráfica precisamente del crecimiento real del mercado, que es la línea verde, y la línea punteada roja es el resultado que arroja el modelo de pronóstico, y en la parte derecha inferior lo que vemos es el rango con un intervalo de confianza al 95% del pronóstico que hacemos para 2016. En el caso de Brasil, este pronóstico nos indica que el crecimiento estaría entre 6,3 y 7,3%, considerando una tasa de inflación de 8,7% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de México, con una prima de poco más de 24.500 millones de dólares, el pronóstico que estamos haciendo estaría entre 7,1 y 7,8% en términos nominales y en moneda local en todos los casos, con una inflación prevista para ese año de 2,9%. En el caso de Argentina, con una prima de poco más de 19.500 millones de dólares el año pasado, es más difícil hacer la previsión porque las tasas de inflación son relativamente más altas que en el resto de los países, y aquí la inflación sí juega un papel importante para hacer la predicción. Se estima una inflación de poco más de 20% para 2016, con un decrecimiento del PIB del 1%, y la estimación de crecimiento estaría entre 37,1 y 37,4% en términos nominales y de moneda local. En el caso de Chile, la estimación de crecimiento oscilaría entre 6,3 y 7,9%, con una inflación de 4,1% para 2016. En el caso de Colombia, la estimación de crecimiento estaría en un rango entre 9 y 10%, con una inflación de 5,3% y un crecimiento del PIB de 2,5%. En el caso de Venezuela, que es otro difícil de estimar porque la inflación prevista por el Fondo Monetario Internacional para 2016 es de 481,5%, entonces es muy difícil pronosticar cualquier cosa con esos niveles de inflación, y un decrecimiento del PIB del 8%, lo que nos da un pronóstico de crecimiento nominal y en moneda local de entre 277,4 y 278,3%, pero esto es algo que evidentemente tiene que revisarse con mucha mayor periodicidad, dadas las características de estas variables. Para Perú, el rango de crecimiento que estimamos estaría entre 10,9 y 12,3%, con una inflación bastante controlada de 3,1% y un crecimiento de la economía de 3,7%. Para el caso de Ecuador, es el único en el que estamos estimando un decrecimiento en nominal y en moneda local, que es el dólar, para este mercado, que estaría entre menos 2,9 y menos 4,4%, con una inflación de 1,6 por el manejo de la divisa norteamericana como divisa local, y con un decrecimiento del Producto Interior Bruto de 4,5%. Para Panamá, que es un mercado que ha tenido crecimientos muy importantes a lo largo de los últimos años, prevemos que estos se mantengan entre 6,4 y 7,2, con una inflación de apenas 0,8 y un crecimiento de la economía de 6,1%, todavía impulsada por el proyecto del Canal de Panamá, de la ampliación del Canal de Panamá. En Uruguay, también en moneda local y en términos nominales, con una inflación prevista para el año próximo de 9,4%, se prevé un crecimiento de entre 15,3 y 15,9%. Para Costa Rica, que es uno de los países donde hicimos un ajuste en los datos de crecimiento, en la cual contamos con la colaboración de la Superintendencia General de Seguros, a quienes agradezco por su apoyo en este trabajo. Estamos previendo un crecimiento sobre esta serie ajustada a partir de ciertos criterios regulatorios para el registro contable de los seguros obligatorios en ese país, un crecimiento nominal de entre 7,2 y 9,1%, con una inflación de 1,1% para el próximo año.
Para el caso de la República Dominicana también se prevé un crecimiento que estaría entre 4,7 y 5,2, con inflación también muy baja de 3,6. Para Guatemala el crecimiento estaría entre 5% y 6,5%, con una inflación también bajo control de 4%. Para El Salvador, que también tiene como moneda de curso legal el dólar, un crecimiento entre 6,1 y 7,1%. Para Bolivia, el crecimiento que estamos previendo estaría entre 3,9 y 6%, también con una inflación controlada en alrededor del 4% para 2016. Honduras estaría teniendo un crecimiento entre 6,8 y 7,9% en este año, con una inflación también bajo control de 4,2%. Paraguay estaríamos previendo también crecimientos entre 10,3 y 10,7%, con inflaciones de alrededor de 3,8%. Y finalmente, en el caso de Nicaragua, la estimación de crecimiento estaría entre 15,6 y 17,1, que ha tenido este mercado de crecimientos muy importantes a lo largo de los últimos años, con una inflación de poco más del 6% para 2016. Para terminar y dar tiempo a dar oportunidad a los comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer, quizás 4 conclusiones muy breves. Primero, que tenemos una región que, salvo los casos de Venezuela, Argentina y Ecuador y Brasil, presentan en general perspectivas económicas muy promisorias para los próximos años. En el caso particular de Argentina y de Brasil, las previsiones de los macroeconomistas a nivel internacional es que, a pesar de lo que ocurrirá en 2016 con el crecimiento de su economía, son economías que tienen estructuralmente la capacidad para reponerse rápidamente y mostrar crecimientos muy pronto en los siguientes años. Segundo, mercados aseguradores que nos muestran una trayectoria de crecimiento y de maduración muy importante, lo cual habla no solamente de un aumento cuantitativo en la venta de pólizas de seguros, sino una evolución cualitativa del mercado asegurador en esta región. Tercero, evidencia de esto es el hecho de que la brecha de protección de seguros, ese espacio para mejorar y hacer óptimo la utilización del instrumento financiero que es el seguro en estas sociedades, se ha venido reduciendo en términos relativos, lo cual es una noticia buena e, insisto, es un elemento de convicción en el sentido de que estos mercados se desarrollan en el sentido correcto. Y finalmente, la conclusión quizás más importante es que en este proceso de evolución y desarrollo de los mercados de América Latina, sin duda alguna, los seguros de no vida seguirán teniendo ese papel importante que han tenido en la formación y consolidación de los mercados, pero los seguros de vida serán la parte más importante en esa trayectoria que todavía tienen por seguir estos mercados en términos tanto de crecimiento cuantitativo como de sofisticación y maduración en los próximos años. Y esos serían mis comentarios, Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Te felicito por la excelente exposición, que ha sido muy clara y además con muchísima información. Y aquí quería hacer, mientras nos van llegando las preguntas, que ahora vamos a proceder con ellas, sí que me gustaría hacer dos aclaraciones. Hay dos estudios muy relacionados con lo que hoy se está diciendo en esta mesa. Uno es un estudio que hemos hecho con analistas financieros internacionales, que es sobre la importancia del seguro en la economía brasileña. Es un estudio que la Fundación ha publicado y que tiene directamente en accesible en Internet y que está a disposición de todo aquel que lo quiera consultar. Y otro estudio es el que ha comentado Manuel recientemente sobre las tendencias y las perspectivas del mercado latinoamericano asegurador. Este es un estudio elaborado por el Servicio de Estudios de MAFRE y publicado dentro de esos objetivos fundacionales por la propia Fundación. Ambos estudios están a disposición de quien los quiera consultar. Vamos en hora, vamos a dar entrada a aquellas preguntas que el tiempo nos va a permitir y aquellas que no nos dé tiempo, pues las contestaremos por vía correo electrónico. La primera pregunta nos viene desde Brasil, viene en portugués y entonces voy a intentar, creo que es fácil y voy a saber traducir. La hace Francisco Galiza y va dirigida al profesor Erce, pero yo creo que posiblemente todos en la mesa queráis responder. Dice, ¿cómo se ve la recuperación del sector de seguros en Brasil en 2017? ¿La crisis política actual del país hasta qué punto afecta la conclusión o el crecimiento que se estime?
Esa es la pregunta de Francisco Caliza. José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, en realidad haría falta una bola de cristal, ¿no?, para responder a tu pregunta y voy a intentarlo, ¿no? Efectivamente, sobre las perspectivas del seguro en la economía brasileña, más allá del presente año, en 2017-2018, yo creo que Manuel Aguilera también tiene algo que decir. En primer lugar, en el contexto macroeconómico, Brasil debería superar su recesión actual en el curso del presente año. Es verdad que las condiciones políticas no ayudan porque generan incertidumbre y la certidumbre o su ausencia es determinante para que los agentes económicos alineen sus expectativas, alineen sus planes de inversión, de consumo duradero a medio y largo plazo, sus planes de ahorro, etcétera, etcétera. De manera que si la recesión ha de superarse en Brasil, y Brasil tiene capacidad económica y potencia subyacente más que suficiente para superar la recesión actual, el que esas condiciones políticas se resuelvan cuanto antes, en el sentido de la normalización de la situación política, el país, Brasil, está en condiciones de superar la recesión, que es profunda, pues son 2 años cayendo el PIB por debajo del 3,5%, aproximándose a una caída del 4% durante 2 años seguidos, afecta necesariamente a cualquier industria. El hecho de que el seguro en Brasil sea uno de los más potentes del conjunto de la región y que además se haya expresado a través de una multiplicidad de productos muy variados de aseguramiento, desde las grandes pólizas hasta las micropólizas, da cierta robustez y cierta inmunidad, no obviamente toda, al sector en su conjunto, de manera que cuando las condiciones macroeconómicas se restablezcan, y para 2017 efectivamente el Fondo Monetario Internacional ya prevé que habrá acabado la recesión, pues entonces la potencia del seguro, de los elementos subyacentes de la industria del seguro en Brasil, yo creo que se va a manifestar. Pero con todo es difícil saber cómo se desempeñarán las cosas, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Manuel, ¿quieres añadir tú algo? Sí, yo coincido con lo que dice José Antonio. De hecho, es difícil dar todos los detalles de cada uno de los países, pero los hallazgos que uno encuentra al analizar las tendencias estructurales en los mercados son realmente muy interesantes. En el caso de Brasil, es un caso realmente sorprendente en términos de lo que ha pasado con la evolución de los índices de penetración, o sea, la participación de las primas en el Producto Interno Bruto, pero más que eso, con el grado de sofisticación que ha alcanzado el mercado, en particular respecto de los seguros de vida. En un lapso de 10 años han incrementado la participación de los seguros de vida, que implican, insisto, mecanismos de canalización de ahorro de la sociedad hacia la economía, en más de 16 puntos porcentuales, que es algo inédito en América Latina, no solamente en el periodo que analizamos, sino incluso en periodos previos. Y la segunda cuestión que me hace pensar que el mercado de Brasil tendrá un futuro muy promisorio muy pronto, o que seguirá con esa trayectoria de crecimiento que ha observado en los últimos años, es que el Fondo Monetario, que como todos los hacedores de pronósticos tiene como deporte favorito el revisar sus pronósticos, y usualmente los revisa en los últimos años desafortunadamente para disminuir las perspectivas de crecimiento, en la última revisión que hizo de los pronósticos de crecimiento, en el caso de Brasil los mejoró. Es decir, aquella situación catastrofista que se planteaba hace algunos meses, ya en la última revisión que hizo en abril el Fondo Monetario Internacional se corrigió, y la perspectiva es que si bien este año será un año de recesión, a partir de 2017 la situación en Brasil mejorará de manera importante y de forma muy rápida. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta, que nos viene de Pablo Aumente. ¿Cómo consideran que pueden influir las perspectivas de evolución macroeconómica en Latinoamérica en el desarrollo de vida, ahorro y pensiones? En primer lugar, efectivamente, el conglomerado de Latinoamérica es demasiado complejo como para reducirlo a una única cifra para el conjunto de la región, ¿no? Hay 2, 3 economías que están pesando de manera decisiva en la cifra agregada, de manera que
yo he dicho antes, la región no está en recesión, pero tres de sus economías muy importantes están determinando que para el conjunto de América del Sur, no hablo de América Central, cuyas perspectivas son sencillamente mucho mejores, de hecho son de crecimiento sostenido a velocidad de crucero e incluso acelerado en este año de 2016, y ahí pesa la economía mexicana. Para el conjunto de la economía de América del Sur, de Sudamérica, son Brasil, Venezuela y Argentina. Pero, claro, que el conjunto de la región, el PIB caiga del 2%, cuando solamente tres de sus economías, si sumamos Ecuador serían cuatro y de manera importante, estén cayendo, pues no quiere decir que todas las demás, que son muchas más, lo estén haciendo mal. Todo lo contrario, algunas de ellas lo están haciendo francamente bien, ¿no? Como es el caso de Bolivia, como es el caso de Paraguay y como es el caso pues de Perú especialmente, pero también de Colombia, estoy viendo aquí, ¿no? De manera que para el conjunto de la región de América del Sur, las perspectivas del seguro van a ser mezcladas y en general yo creo que vendrá dominado por el hecho de que son muchas más las economías que están creciendo, incluso algunas de ellas de manera acelerada ya en este año 2016, que las que están cayendo y que además están mitigando su caída y que van a acabar la recesión en la que puedan estar en estos momentos justamente en este año 2016. Pero me remito a lo que decíamos antes ambos, Manuel Aguilera y yo mismo, la potencia del seguro, del desarrollo del seguro, independientemente del nivel que que tenga en este momento en cada uno de los países, en América Latina es muy fuerte. Por eso que aludíamos a la diversificación, de la sofisticación, de la gama de riesgos que están cubiertos y el acceso de capas de la población cada vez más amplias en ese contexto de clases medias emergentes que estamos observando, ¿no? Muchas gracias, Juan Antonio. Manuel, ¿quieres añadir Sí, algo? brevemente, simplemente para remarcar lo que decía yo al final de la presentación. Cuando uno analiza los datos, insisto, claramente se observa que respecto de la pregunta esta de vida, ahorro y pensiones, claramente se observa que el desarrollo de los seguros de no vida en la región es un proceso que tiene muchos años, que es muy sólido y que ha venido reduciendo la brecha a prácticamente un poco más de una vez el tamaño del mercado potencial. El verdadero reto, y es la tendencia que también se observa muy claramente en las cifras, es hacia el desarrollo de los seguros de vida con componentes de ahorro, entre ellos, por supuesto, las pensiones. No solamente creo que es un reto o el reto más importante de los mercados de seguros en América Latina, el lograr darle esa profundización a sus mercados aseguradores a través de los seguros de vida y ahorro, sino que creo que será la parte que va a permitirnos presenciar la parte, la parte más importante del desarrollo del mercado asegurador en esa región en los próximos años. Voy a intentar agrupar varias preguntas para dar así respuesta a todas aquellas que nos lleguen. Ahora viene una desde Honduras, dice, ¿cuál es el pronóstico de Centroamérica? Y esta pregunta la enlazo con la siguiente, que es una pregunta en concreto que nos llega desde Panamá, que dice, en Panamá las empresas ofrecen coberturas de salud y vida como beneficio a sus trabajadores, lo que significa que existen más personas contratando seguros. ¿Cuál es la tendencia en América Latina? ¿Cómo lograr mayor cobertura en las contrataciones de personas? En lo que se refiere al pronóstico económico para Centroamérica es francamente positivo. El Fondo Monetario Internacional prevé, como decía, que este año el crecimiento sea del 4,3%, el crecimiento del PIB, unas décimas por encima del que se experimentó en 2015 y también que se mantenga en 2017. Esta velocidad del 4,3, 4,5% de crecimiento del PIB es muy buena y de hecho supera ampliamente a la del conjunto de la TAM, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que está sucediendo en América del Sur. Pero de manera que las economías de Centroamérica, es verdad, con el peso masivo, importantísimo de la economía mexicana, podemos decir que van a tener un desarrollo macroeconómico a medio plazo más que aceptable, ¿no? A la vez con una inflación muy moderada, lo cual es estimulante desde el punto de vista de la planificación, del ahorro, de la planificación de las decisiones financieras fundamentalmente, ¿no? Y en materia de seguros, donde como muy bien decía Manuel Aguilera,
pues es una industria que tiene que cobrar hoy frente a los gastos que tendrá el día de mañana, donde la inflación es un elemento decisivo. De manera que, desde luego, en el contexto macroeconómico, la región centroamericana se encuentra en un proceso muy saludable de expansión económica a velocidad de crucero, con pocos riesgos de tipo inflacionario, lo cual facilita el desarrollo justamente de la industria del seguro. Manuel. Simplemente complementar, el caso de Centroamérica, sin considerar a México, es un caso muy interesante porque cuando uno analiza los fundamentales macroeconómicos, ve exactamente eso, son fundamentales muy sólidos. No solamente tasas de crecimiento previstas muy altas, niveles de inflación prácticamente bajo control en todos los países, sino también en general lo que son los fundamentales de la macroeconomía bien controladas, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, son países todos ellos, por desgracia, que en los parámetros respecto de la profundización y la penetración están todavía por debajo de los promedios de América Latina, que están fuertemente influidos por países como Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina. Y por lo tanto se da una combinación que en mi opinión es muy virtuosa. La combinación de economías que tienen potencial de crecimiento y por lo tanto generación de ingreso disponible para las personas y las familias, junto con un espacio de crecimiento para el sector asegurador, muy importante precisamente por esa razón. ¿En qué radicará la posibilidad de que los seguros de vida, que es la pregunta específica que nos hacían, puedan tener una mayor participación, puedan crecer más? En mi opinión, hay dos elementos fundamentales. Uno es el ingreso de la población, que en este caso, insisto, creo que hay fundamentales macroeconómicos que nos permiten prever que el ingreso disponible de las familias crecerá en estos países en los próximos años. Y el segundo, que es un tema muy importante no solamente para Centroamérica, sino para todos los mercados de América Latina, que tiene que ver con la innovación. Cómo encontrar mecanismos dentro de la figura del esquema financiero del seguro para hacer atractivo a las personas y a las familias la canalización de parte de ese ahorro que podrán generar a través de instrumentos financieros del tipo de los que ofrecen las compañías aseguradoras. Muchísimas gracias. Esta pregunta nos llega desde España, Guillermo López Cerdiel, y dice, comentaba José Antonio Erce sobre la necesidad de financiación del sector público brasileño, por lo que entendemos que probablemente el capital público pudiera no ser capaz de cubrir la demanda general. La duda que tiene Guillermo no reside tanto en la libertad políticamente hablando como en la atracción por parte de las compañías privadas que existe en el país para poder ofrecer una alternativa privada que cubriera estas necesidades, aplicable también al entorno político en el resto de países latinoamericanos, ya que las predicciones numéricas son atractivas, pero no queda claro si la barrera de entrada es alta o no. Vamos a ver, el conjunto de administraciones públicas, en el caso de Brasil es fundamentalmente el gobierno federal, porque las administraciones locales, las administraciones estatales y el conjunto de empresas públicas de la naturaleza que sea, no tienen graves necesidades de financiación. Algunas de ellas no tienen problemas de financiación, tienen sus saldos presupuestarios debidamente equilibrados y algunas incluso con superávit. Pero es el gobierno federal fundamentalmente el que está determinando el conjunto de la necesidad de financiación de las administraciones públicas, es decir, del soberano brasileño, lo cual se traduce con un déficit del 10% del PIB, como el que se experimentó en 2015 y quizá algo mayor en 2016, como consecuencia de la recesión que se sigue manifestando en esta economía, determina que los niveles de deuda estén aumentando. Es verdad que el coste de la deuda se está reduciendo, pero eso no es más que un alivio a muy corto plazo. En otras palabras, estando en las administraciones públicas, el soberano, el Estado o el gobierno central, muy falto de financiación y necesitado de captarla en mercados donde se pone en escrutinio la bondad de sus políticas, y estando en general la política fiscal y la política monetaria relativamente poco activas para la situación de recesión que tiene el país, la economía, pues las vías de financiación de la economía tienen que venir por el lado privado, sea doméstico, sea exterior. Ya hemos visto que la cuenta corriente no es desmesurada, el déficit de cuenta corriente de la economía brasileña no es desmesurado, de manera que la economía brasileña está en condiciones de financiar ese déficit por cuenta corriente con una cuenta financiera que por el lado de la inversión
inversión extranjera directa sigue siendo muy saludable. Esto quiere decir que, en principio, si exceptuamos la enorme necesidad de financiación que tiene el conjunto de administraciones públicas en el país, el resto de sectores institucionales, las familias, las empresas no financieras, y bueno, descartamos a las empresas financieras por su naturaleza, están en condiciones de aguantar relativamente bien la financiación de los proyectos en los que se embarquen. Si hablamos de los hogares, de nuevo, solo es necesario que se normalicen las condiciones macroeconómicas generales, pues la tasa de desempleo todavía no es excesivamente elevada, aunque es verdad que está rozando y quizá algo por encima del 10% en estos momentos, pero la tasa de desempleo puede reducirse en cuanto la recesión finalice, esperemos que este año, y volver seguramente de manera rápida a tasas más aceptables que estimularían la confianza de los hogares. Yo no veo graves dificultades en otros sectores que no sean las administraciones públicas para financiarse o incluso adoptar decisiones de ahorro y de consumo que vayan en beneficio del desarrollo de este tipo de seguros, los que soportan o instrumentan justamente esas decisiones, en particular en materia de salud y en particular en materia de previsión para la jubilación, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. La siguiente pregunta nos viene desde Honduras. Germán nos pregunta qué deben de hacer los gobiernos latinoamericanos y sus mercados aseguradores para incrementar la cultura del seguro en sus ciudadanos. ¿Algún voluntario? Si no, yo también me presto voluntario. Sí, con todo gusto. Bueno, este es un tema que no solamente en Honduras, sino que en todos los países de América Latina sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Ha tenido algún éxito en términos de generar el interés de las autoridades gubernamentales en años recientes? Las iniciativas que desde diferentes organismos financieros internacionales se han impulsado para el desarrollo de la cultura financiera en general, y de hecho prácticamente todos los ministerios de finanzas y bancos centrales, no solamente de América Latina, sino de la región, han impulsado ya iniciativas para establecer mecanismos que amplíen el conocimiento de las personas respecto de diferentes instrumentos financieros. Sin embargo, es mi percepción, no solamente en el caso que conozco bien, que es el de México, sino en muchos otros países de la región, es que esto ha tenido un poco un sesgo más hacia los productos financieros bancarios que hacia los productos financieros aseguradores. Yo creo que una de las cosas que podría hacer la industria aseguradora en nuestra región es tratar de incorporar de manera efectiva dentro de este tipo de iniciativas de política pública que ya están en marcha, que esa es una gran ventaja, el componente asegurador como parte de la cultura, como parte indispensable de la cultura financiera. Yo creo que ese es el camino, el tratar de aprovechar estas iniciativas de política pública que ya están en marcha, pero yo estoy seguro, Mercedes, que tú podrías quizás comentar algo más sobre este mismo tema. Sí que me gustaría, sobre todo porque uno de los objetivos fundacionales es potenciar y difundir la cultura del seguro y de la previsión social. Desde Fundación Mapfre llevamos apostando por este tema bastante tiempo y sí que me gustaría hacer dos puntualizaciones. Uno, para nosotros han sido ejemplos a seguir iniciativas abordadas en distintos países de América Latina, donde realmente van con mucho más avance del que tenemos aquí en España, y han sido un ejemplo para desarrollar el Día de la Cultura Financiera que se desarrolla en España y que se celebra el primer lunes del mes de octubre. Esto es una iniciativa promovida por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y aquellas instituciones que nos hemos querido adherir a esta iniciativa. Yo creo que para difundir la cultura aseguradora hay que implicar tanto a los organismos y las instituciones oficiales como también al sector seguros en general. Las propias compañías deben y el propio sector debe de hacer mucho más asequible el lenguaje con el que se transmite el seguro a la ciudadanía. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante al cual invito a todos a que visitéis en nuestra página web, que es segurosypensionesparatodos.org y que está dentro de este plan de educación financiera arrancado por los organismos oficiales en España. Seguimos con las preguntas. Nos va quedando poco tiempo. Vamos a ver si somos capaces de pasar dos más.
En este caso nos la hace Esteban Jiménez. Dice, ¿cómo sopesar el impacto de la devaluación que está afectando el negocio de los seguros en algunos países suramericanos? Lo anterior, pues los repuestos importados de maquinaria, equipos y vehículos, entre otros factores, han aumentado el costo de las indemnizaciones. No indica para quién, o sea que el que quiera. José Puedo Antonio. aludir a las consecuencias de la devaluación en general y cómo vemos que está impactando en la economía brasileña en particular, ¿no? A la vista de los datos que hemos visto anteriormente. Luego, su incidencia sobre el seguro, más concretamente, quizá Manuel pueda decir algo. Efectivamente, la devaluación es una de las puertas traseras por las cuales se cuela la inflación. Se debería de colar la inflación, pero ya hemos visto que la inflación en Brasil no está presentando problemas graves y que, sin embargo, la devaluación o la depreciación más bien de la divisa brasileña, que como decía antes, se ha detenido y se ha revertido en alguna medida en los últimos meses, pues tampoco ha hecho que la economía brasileña gane especial competitividad, ¿no? De manera que ese mecanismo, que no es una forma virtuosa de ganar competitividad, tampoco está funcionando. De manera que, efectivamente, la devaluación o la depreciación, mejor dicho, del real afecta a algunas relaciones económicas muy importantes, especialmente en lo que se refiere a operaciones comerciales y en el seno de las empresas, pero en el plano macroeconómico ni está perjudicando en términos de inflación, pero tampoco está beneficiando en términos de ganancia importante de competitividad. Es verdad que la cuenta corriente no es tan deficitaria como la caída tan importante que ha tenido la economía en el año 2015 y en el año 2016 podría representar, pero simplemente porque las importaciones están disminuyéndose como consecuencia, primero, de su carestía y segundo, de que la demanda doméstica no requiere tantos bienes intermedios o maquinarias procedentes del resto del mundo. Yo diría que efectivamente la depreciación de la divisa está perjudicando al conjunto de la imagen macroeconómica del país y contribuyendo en alguna medida a la ralentización de los flujos financieros, porque una economía donde la divisa se deprecia, pues es a su vez un síntoma de que no resulta tan atractiva, ¿no? Sí, Muy breve, por favor, porque se nos está. Estamos ya en tiempo límite. sí, sí, sí. Bueno, rápidamente, efectivamente, la devaluación desafortunadamente tiene un efecto directo sobre la estructura de costos de las empresas, particularmente las empresas que ofrecen seguros de daños, por el lado del, como decía yo hace un rato, en la medida que se tiene que invertir el proceso de producción para fijar el costo de la prima a partir del costo que tendrán los elementos con los que debo indemnizar, si estos aumentan por efecto del aumento del precio de la divisa en la que se tienen que importar, pues el monto de la prima que yo tengo que cargar definitivamente tendrá que ajustarse en una cierta proporción. También el costo de reaseguro, que muchas veces está ligado a la utilización de divisas internacionales, se ve afectado. Entonces, sí, es una desventaja, pero que por el otro lado, de acuerdo con los datos que mostraba José Antonio hace un momento, en la mayor parte de los países, por fortuna, el proceso de desvalorización de las monedas se ha revertido por lo menos parcialmente en los últimos meses, proceso que en buena medida ha estado determinado por un manejo muy consistente de la política monetaria por parte de los bancos centrales, que es una constante en la mayor parte de la región y que creo que impedirán por lo menos que haya una caída libre de monedas que genere un problema mayor que que es un ajuste de precios que tendrá que absorber el mercado, como ocurre con muchos otros productos en la economía. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba y ha llegado la hora de cerrar. Tendríamos más preguntas como para seguir otra hora más, pero se nos acaba el tiempo. Nos comprometemos desde aquí a enviar las respuestas a esas preguntas que han quedado pendientes y solo me queda cerrar. Para concluir, quisiera en primer lugar agradecer a los ponentes su colaboración, que han conseguido generar el interés de más de 400 personas, principalmente ubicadas en Latinoamérica, y que han generado este debate tan interesante que acabamos de ver. De forma especial también mi agradecimiento a todas esas 400 personas los que nos habéis seguido
y a todas las personas que han hecho posible que esto funcione. Todo el webinar estará grabado en vídeo y lo podréis consultar en la sección en multimedia de nuestra página web. Muchas gracias y os esperamos en el próximo.